Hola nuevamente compañeros. Ya resolvimos este problema en un video anterior, ¿sí? El 2434. Y ahora, bueno, ocupando un poco lo mismo de arriba, vamos a resolver el 2432, que dice, en la figura 2421, esta, y la corriente que entra es de 10 amperios, R1, R2 son 4 ohms y R3 son 8 ohms. ¿Qué corriente pasa por cada resistencia? Bueno, entonces, como vimos antes, esta corriente al entrar acá se va a separar en tres, que no tienen por qué ser iguales, y después se van a volver a encontrar acá, se van a volver a sumar, ¿cierto? En la resistencia anterior. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí va a circular una corriente 1, aquí va a circular una corriente 2 y aquí va a pasar una corriente 3. Eso nos están preguntando, ¿ok? ¿Cuál son el valor de esas corrientes? Aparte de eso, sabemos que el voltaje entre estos dos puntos, ¿cierto? Va a ser exactamente el voltaje entre estos dos puntos y exactamente el voltaje entre estos dos puntos, bueno, y también el voltaje entre estos dos puntos, ¿sí? Entonces, bueno, eso es súper cómodo. Entonces, bueno, ¿qué sabemos? Sabemos que el voltaje, ¿cierto? El voltaje, por ejemplo, que está acá, va a ser exactamente la corriente que circula, el I1 dividido, perdón, por R1, que es la ley de Ohm, ¿cierto? Va a ser la corriente 1 por R1. ¿Ya? La corriente que pasa por acá, por esta resistencia, va a ser el voltaje que está acá, ley de Ohm, ¿cierto? Bueno, y también podemos decir que el voltaje que está acá y acá, que es exactamente este, va a ser la corriente 2 por R2. Entonces va a ser I2 por R2. Y bueno, a su vez también va a ser I3 por R3. ¿Ok? Bueno, entonces si por ejemplo tomásemos cualquier par de igualdades, vamos a tener dos incógnitas, ¿cierto? Si agarro estas dos, tengo voltaje incógnita, no conozco el voltaje, y la corriente, que es lo que nos están preguntando. O si agarro estas dos, también pues tengo esta corriente y esta corriente incógnita. O sea, no puedo resolver ninguna de estas. No es suficiente con esto. Pero claro, paralelamente yo puedo saber que si yo llevo este sistema a un sistema con una resistencia equivalente, es decir, si tengo aquí un cable, que en ese cable circula una corriente igual que la de anterior, aquí va una resistencia equivalente, ¿cierto? Equivalente a esas tres, y aquí circula un mismo voltaje, puedo encontrar algo, ¿cierto? Ese voltaje va a ser exactamente es la corriente entera por la resistencia equivalente. Bueno, entonces como la resistencia entera, que es esta, yo la conozco, y la resistencia equivalente se puede encontrar, ¿cierto? Como la suma de los recíprocos de esto, puedo encontrar el voltaje. Ya al encontrar el voltaje puedo resolver cualquier par de ecuaciones. ¿Ok? Entonces hagamos eso. V va a ser igual a la corriente entera dice que son de 10 ohms, 10 amperios, ¿cierto? Corriente. Y la resistencia equivalente de resistencia en paralelo va a ser 1 dividido en la suma, de los recíprocos de cada resistencia. R1 más 1 dividido en R2 más 1 dividido en R3. ¿Ok? R1 y R2 son 4 ohms y R3 son 8 ohms. R1 y R2 son 4 ohms. 4 ohms y R3 son 8 ohms. Ya. Entonces, claro, simplificando todo esto, ¿qué vamos a tener? Claro, sumando estos dos me van a quedar un medio, ¿cierto? Bueno, me va a quedar 10 amperios por acá. Y aquí aparte me va a quedar, ¿cierto? A ver, amplificamos por 8 arriba y abajo. Si amplifico por 8, ¿qué me va a quedar? Bueno, arriba me va a quedar solamente 8. 8 por 1 es 8. Bueno, amplificamos por 8 ohms, ¿cierto? Para incluir las unidades, ¿cierto? Entonces me va a quedar 8 ohms arriba. Aquí se me va a simplificar con ese, me va a quedar 1. Se me va a simplificar con este, me va a quedar 2. Y este con este me va a quedar 2. Entonces me va a quedar 2 más 2 más 1. Ese está bastante más sencillo. Entonces me va a quedar 10 por 8, que es 80, ¿cierto? Bueno, amperios por ohms, claro, casi por definición es voltaje, ¿cierto? Y dividido en 2 más 2 más 1, que es 5. Bueno, y 80 dividido en 5 es 80 dividido en 5, ¿cuánto es? Bueno, en 8 cabe 1, cabe 3, 16, por supuesto, claro. El doble y se le saca un 0.
16 voltios. Bueno, este es el voltaje que hay entre cada par de puntos, ¿cierto? Entre este punto y este punto hay 16 voltios, entre este y este 16, y entre este y este 16. Entonces, ya podemos resolver cualquiera de estos. Entonces, se sabe que 16 voltios va a ser igual a corriente 1 por resistencia 1. La resistencia 1 era 4 ohms. Va a ser igual a I2 por R2, que son 4 ohms. Y esto va a ser igual a corriente 3 por R3, que es 8 ohms. Bueno, entonces aquí va a quedar que R1, perdón, que I1 va a ser igual a la I2, ¿cierto? A la corriente 2, porque es el mismo voltaje, la misma resistencia y el mismo voltaje, que sería, bueno, 16 dividido en 4 es 4, ¿cierto? Y bueno, voltio dividido en ohms son amperios, ¿ya? Y por último el I3 va a ser 16 dividido en 8, que es 2 amperios, ¿ok? Entonces ahí están las dos respuestas, que son las corrientes que van circulando en todas estas, en todos estos cables.